jóvenes, ¿cómo están? Les saluda cordialmente el profesor Cristian Tello, encargado del curso de geometría aquí en la Academia Genios, ¿no? Que trae para ustedes estas clases tan interesantes académicas. En mi caso, el día de hoy vamos a ver el tema triángulo, ¿ok? Así que atención, esta figura geométrica es básica, pero a pesar de ser básica, a la vez es fundamental para el estudio progresivo de otras figuras que se van a ver más adelante en los siguientes capítulos, ¿ok? ¿Cómo podemos definir, muchachos, a la figura llamada triángulo? El triángulo se define como la figura geométrica que se forma al unir tres puntos, vea bien, tres puntos no alineados, ¿no? Porque si estuvieran alineados, pues serían puntos ubicados sobre una línea recta, ¿no? Entonces la idea es que no estén alineados o también llamados no colineales. Y se van a unir mediante segmentos de recta. Usted lo puede observar acá. Así que yo tengo mi triángulo ABC para este caso. Pero lo que debe tener en cuenta es que toda figura geométrica al estudiarse debe presentar elementos, ¿ok? ¿Cuáles son los elementos? Observe bien. Estos puntos no alineados se le llama los vértices. Los vértices. Cuando yo conecto con segmentos de recta a esos vértices, se forma la figura triángulo y esos segmentos representarán a sus lados. A sus lados. Muy bien. Ahora, usted tiene también ángulos que se van a determinar en la figura triangular, ¿ok? Los ángulos que estén en la región interior, porque vea bien, lo que está acá se llama región interior al triángulo. Estos ángulos que están en su región interior, que son alfa, beta y teta en nuestra figura, representan a los ángulos internos, ¿no? Ángulos internos. Pero si nosotros prolongamos los lados, como puede observar, se determinan ángulos que están más bien en la región exterior. Por cierto, tenemos tres regiones exteriores al triángulo. Una con respecto a cada lado, ¿no? Por ejemplo, esta sería la región exterior relativa al lado AB, por acá la región exterior relativa a BC y esta región exterior al lado AC. Tenga en cuenta que si vienen problemas en texto, donde tenemos que identificar todos los términos, debemos saber graficar y reconocer cada uno de ellos. Entonces, ángulos ubicados en la región exterior serán pues los ángulos externos, ¿ok? Para nuestro caso, estos ángulos vienen representados por X, Y y Z. Ángulos externos. Entonces, yo les hablaba de la notación. Es sencillo de notar a un triángulo. Simplemente se le coloca, ¿no?, como notación la figurita triangular y se le colocan los vértices que serían A, B y C en nuestro caso. Sería la notación el triángulo ABC. Así se debe leer, ¿ok? Ahora, una cosa importante. ¿A qué se llama perímetro? Perímetro. Fíjese que perímetro, su notación matemática va a ser, chicos, fíjense, 2P, el 2P del triángulo. Cuando usted coloca los lados, por notación debe aprender lo siguiente. Si usted tiene el vértice A mayúscula, el lado que se le opone se le va a denotar con A minúscula. Así se suele hacer como notación matemática. De igual manera, si usted tiene el vértice B mayúscula, el de enfrente va a ser el B minúscula. Y para C mayúscula, C minúscula enfrente. O sea que los lados son A, B y C minúscula. Perímetro representa para una figura poligonal la suma de las medidas de todos sus lados. En este caso, el perímetro 2P se va a llamar A más B más C. ¿Ok? Profesor, y si yo despejo P solito, ¿qué cosa sería el P solito? Pues sería el P por si acaso, ¿no? El P del triángulo sería lo que se llama, ¿qué cosa? El semiperímetro. El semiperímetro. ¿Y cuánto es su medida? Bueno, la mitad del perímetro, pues, o sea, será A más B más C dividido entre 2, ¿ok? Entonces ya tenemos conocimiento de qué cosa es el triángulo,
cuáles son sus elementos, cómo se denota. Así que ahora pasemos a los teoremas fundamentales. Quiere decir que los teoremas fundamentales son aquellos con los cuales se van a poder demostrar otros teoremas, que se le llamaría auxiliares. Entonces, ¿qué teoremas fundamentales tenemos? Bueno, relativo a los ángulos, se sabe, si queremos medir la relación angular para los ángulos internos, alfa, beta y teta, nuestro primer teorema fundamental, chicos, es la suma de los tres internos. Para nuestro caso, alfa, beta y teta debe dar el valor de 180 grados. ¿No? Teorema bastante conocido, es uno de los teoremas fundamentales del triángulo. Profesor, pero si yo quiero sumar a los exteriores, a los que están fuera, ¿no es cierto? La relación angular también es conocida. Como teorema fundamental se plantea que la suma de estos tres va a dar 360. ¿Ok? Entonces tenemos los internos 180 grados, los externos 360. Ahora, si usted observa, estos ángulos externos a su vez también son calculables en función de internos. Entonces debe estar alerta con ello porque se utiliza mucho en los ejercicios. Por ejemplo, un ángulo que está fuera, exterior, el X, si lo tomamos de referencia, debe ser igual, nos dice el teorema fundamental, a la suma de medidas de los dos internos no adyacentes. Por ejemplo, ¿quiénes son no adyacentes con X? Alfa es adyacente, ¿no? Los otros internos son beta y teta. Entonces, X es la suma de medida de ellos. X es beta más teta. Allá, profe, ¿quiere decir que se puede encontrar la relación para los otros externos de forma análoga, ¿no? Si yo le pregunto, ¿qué medida le asignamos a Y en función de internos? Para Y, los no adyacentes son alfa y teta, entonces es la suma de ellos. Y debe ser alfa más teta. Y finalmente, el tercer exterior, que sería el Z, le corresponde el valor alfa más beta, ¿no? Y lo vamos a colocar acá en nuestro esquema. Listo, entonces ya están las relaciones angulares fundamentales. Ahora, en el triángulo, como hemos visto en los elementos, además de los ángulos están los lados. También se pueden relacionar medidas, angular con lado también. Por ejemplo, una muy conocida es la llamada correspondencia. ¿Por qué significa ley o teorema de la correspondencia? Significa que si en algún problema, porque recuerde, a veces nosotros nos piden en los problemas calcular un máximo de valor entero, un mínimo de valor entero. Cuando se quiere calcular máximos y mínimos, usted tiene que pensar que se necesita en el cálculo a evaluar una desigualdad, que me permita tener un rango, ¿no? Para poder establecer un mínimo y un máximo entero. Entonces, esas desigualdades, una me la va a dar la correspondencia, ¿ok? Entonces, ¿qué me dice? Si yo encuentro, tengo de dato o lo puedo calcular la relación angular, supongamos, vamos a poner condición sí, ¿no? A ver, vamos a asumir acá en nuestro ejemplo que hemos propuesto que el ángulo alfa, digamos, es mayor que el ángulo beta y beta a la vez es mayor de teta. ¿Qué conocemos acá? La relación angular. Yo sé qué ángulo es mayor que otro. Entonces, sabiendo la relación angular, podemos proceder a la relación de lados. Correspondencia significa, a mayor ángulo, mayor es el lado que se le opone y viceversa, ¿ok? Si alfa es el mayor ángulo, usted va a decir, a ver, si alfa es el mayor, el lado que se le opone de los tres será el mayor lado también, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿quién se le opone a alfa? El lado A. Entonces, le corresponde a el mayor de los lados. Luego continuará, ¿quién se le opone a beta? A beta se le opone el lado B, entonces A es mayor que B y finalmente B será mayor que C. ¿Se da cuenta? Esa desigualdad me va a permitir obtener un rango. Por ahí podré calcular un máximo, un mínimo. Ya vamos a ver ejemplo de ello en los problemas, ¿ok? Lo inverso también se cumple, ¿no? Si la relación de lado se conoce, de forma similar correspondiente varían los ángulos. Ahora, el otro teorema que me permite encontrar desigualdades en el análisis es el llamado teorema de la existencia triangular, también conocido como la desigualdad triangular. Quiere decir, como su nombre lo indica, ¿no?
¿Cuándo un triángulo existe? ¿Será posible que yo pueda graficar un triángulo con cualquier lado, con cualquier medida? No, eso no se puede, ¿no es cierto? Para que exista un triángulo, para poderlo graficar, ¿qué ocurre? Sus lados deben mantener una relación entre ellos. Si esta relación no se cumple, simplemente el triángulo no se podrá dibujar, no existirá. Profesor, ¿cuál es esa relación? Sencillo. El teorema de la existencia, el clásico, ¿no? Es tomando un lado cualquiera, supongamos el lado B, pero para ello vamos a asumir primero que el lado C, ¿no? Como condición previa, el lado A es mayor que C, ¿no? ¿Está bien? Como el A es mayor que C, voy a tomar el otro lado, el B, y para que el triángulo exista, muchachos, fíjense bien, ¿eh? Se le coloca una desigualdad, mayor y menor, ahí. Para que exista, ¿qué debe ocurrir? Este lado B debe ser menor que la suma de los otros dos, quiere decir que el A más C. Y al mismo tiempo tiene que ser mayor que la diferencia entre ambos. Entonces, acá le colocamos A menos C. Si el lado no se encuentra en ese intervalo, ya lo hemos dicho, el triángulo no va a existir. Claro que en el teorema de la existencia hay que tener cuidado. Hay algunas condiciones en algunos problemas también, ¿no? Cuando me trabajan con ángulo agudo, obtuso, ahí puede haber alguna variante para el teorema de la existencia, pero eso lo veremos ya con más detalle a través de los problemas, ¿no? Esta es la ley general. Entonces le decía, ustedes tienen los teoremas fundamentales. A partir de ellos salen otros teoremas derivados que se les puede llamar teoremas auxiliares, ¿no? Se desprenden de estas relaciones iniciales. Por ejemplo, en situaciones de problemas vamos a ver esta figura muy conocida, dos triángulos cruzados. En el mundo de las academias le dicen la corbatita, ¿no? Pero en fin, ¿no? Lo que nos interesa es el teorema en sí. A ver, chicos, si ustedes tienen dos ángulos alfa y beta, por ponerle nombre, y usted también tiene por acá un M con N, es fácil de demostrar, ¿eh? Podemos ir demostrando algunos teoremas sencillos. Por ejemplo, miren, este ángulo de acá, por ángulo exterior, usando el teorema fundamental, sabemos que es alfa más beta. Pero con respecto al segundo triángulo, yo puedo decir que su ángulo exterior es la suma de ellos dos también. O sea, se llamaría M más N, ¿no es cierto? Claro que sí. Pero ya conocemos un teorema también, ¿no? Que se llama ángulo opuesto por el vértice, donde tiene la misma medida. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que estas sumas tienen el mismo valor numérico. Quiere decir que alfa más beta estamos demostrando que es igual a M más N. Cuando veamos una situación así, dos triángulos cruzados, vamos a plantear que esta suma es igual a la suma de los otros. Recuerde ello, ¿ok? Segunda situación. Esta figura del cuadrilátero no convexo también le llaman el boomerang, ¿no? Por la forma que tiene, pero lo que nos interesa, ya hemos dicho, la ley matemática. Para calcular el ángulo que está fuera de este boomerang, vamos a colocar los tres ángulos internos. ¿Y de qué manera lo vamos a encontrar? Bueno, se puede demostrar, sencillo también, mire, usted puede prolongar, ¿no? Sabe que en la geometría los teoremas se demuestran, ¿no? Mire, usted prolonga y el ángulo que está acá afuera se va a llamar por exterior la suma de ellos dos, ¿no es cierto? Pues, ¿cómo se va a llamar? Alfa más beta. Claro que sí. Pero si usted trabaja en el triángulo pequeño que se ha formado acá en la prolongación, X es su exterior, representa la suma ahora de ellos dos. Por lo tanto, demostramos que el ángulo que está afuera resulta ser la suma de los tres internos. ¿Ok? Listo. Y así se van encontrando nuevas relaciones. ¿Ok? Listo, jóvenes. Seguimos acá en la institución, su Academia Genius, desarrollando el capítulo de triángulos. ¿Ok? Vamos con la parte teórica. Seguíamos diciendo de que habían teoremas auxiliares con respecto a nuestras figuras triangulares, ¿no? Esta es otra de ellas, ¿no? Bueno, cuando hay una situación de este tipo, se pueden colocar dos ángulos opuestos y dos ángulos externos. ¿Está bien? Vamos a poner acá θ y omega. ¿Cuál es la relación que se cumple acá, angular? Profesor, acá se puede demostrar que si yo sumo los dos opuestos, X más Y, me debe dar igual a la suma de estos otros dos externos. Vamos a poner θ más omega. ¿Ya?
Es lo que le dicen, ¿no? Los chicos a veces en academia, la ley del pescadito, le dicen, ¿no? Por la forma que tiene. La siguiente figura también es conocida. Usted le coloca ángulos MN y ángulos A y B por aquí. Entonces, puede demostrar de manera sencilla que estas sumas también son equivalentes. El ángulo o la suma de ángulos M más N es igual a la de A más B. ¿Ya? Y así podemos ir encontrando más y más relaciones angulares, ¿ok? Hemos propuesto de las más importantes o conocidas. Ahora bien, toda figura geométrica, usted lo verá cuando trabaje en cada capítulo, se debe clasificar. Para el caso de los triángulos, ¿cómo lo vamos a clasificar? Atención con ello. Primero, por la medida de sus ángulos. Por la medida de sus ángulos. Profesor, ¿a qué se le llama el triángulo acutángulo? Tenga en cuenta como condición para problemas. Si usted trabaja con los tres ángulos internos, resulta que va a ser acutángulo cuando la medida de los tres, ojo con eso, alfa, beta y teta, los tres no supera los 90 grados, deben ser menores a 90 grados. Es decir, los tres ángulos deben ser agudos para que sea acutángulo, ¿ok? Esa sería la condición para este triángulo. Ahora bien, si uno de los ángulos resulta ser exactamente 90 grados, quiere decir que se trata de un triángulo rectángulo, ¿no? Debido al ángulo recto. Así que nosotros vamos a plantear con respecto a los otros dos ángulos agudos, ¿qué relación numérica? Bueno, como todo suma 180 y acá ya tengo 90, obviamente los agudos deben sumar 90 grados. ¿Ok? Listo. Ahora, si usted trabaja con los lados, los catetos, los lados menores, la hipotenusa, el mayor, ya sabe que acá se cumple el famoso teorema de Pitágoras. Es decir, que el a cuadrado más el otro cateto b al cuadrado es igual a la hipotenusa c cuadrado. No olvidarse la relación pitagórica para este conocido triángulo rectángulo. Muy bien. Profesor, ¿y qué pasa si ya tenemos un ángulo que supera los 90 grados? Como el de acá, observe. Este ángulo supera los 90 grados. Quiere decir que es el conocido ángulo obtuso. Debido a que presenta una medida de un ángulo obtuso, se le llama al triángulo precisamente triángulo pues obtusángulo, ¿ok? Entonces ya tenemos clasificado de acuerdo a los ángulos. Profesor, ¿y cómo se clasifica de acuerdo a los lados? Ah, muy bien, interesante, observe. Primero empezaremos pues con el triángulo escaleno. ¿Qué significa escaleno? Si yo evalúo sus lados A, B y C, fíjese bien, para llamarlo escaleno, los tres deben ser de distinta medida. Quiere decir que voy a plantear el lado A es diferente que el lado B y es diferente que el lado C. Si los tres miden distinto, estamos trabajando entonces con un triángulo escaleno. Ahora bien, si tenemos dos lados que miden igual, si hay dos lados que miden igual, le vamos a llamar así, el isósceles, ¿ok? Vamos a plantear, por ejemplo, lado A, lado A. Ahí tenemos un isósceles. Le deben corresponder entonces dos ángulos iguales también. Listo. Tenga en cuenta para los problemas en texto que si usted trabaja con el lado distinto, este de acá, ¿cómo se le llama? Se le llama, por si acaso, la base. Si en algún problema le dicen la base de un triángulo isósceles, se refiere al lado diferente, ¿no es cierto? Ahora, una recomendación que siempre se plantea cuando se trabaja con triángulos isósceles. Si usted ve triángulos isósceles en algún problema, se suele sugerir un trazo muy importante. ¿Cuál es este trazo? La altura hacia la base. La altura. Usted conoce que la altura es la línea que llega perpendicularmente desde un vértice. ¿Y por qué nos conviene trazar la altura? Por varias razones. Porque la línea altura se confunde con otras líneas notables del triángulo. O sea, no solamente es altura. Tenga en cuenta que también es bisectriz. Estos dos tienen que ser iguales. No solamente se confunde con la bisectriz, también se confunde con la mediana.
Quiere decir que es la línea que debe llegar al punto medio. Ah, muy bien, o sea que lo que mida esta longitud va a medir la otra también. E incluso coincide con la llamada línea mediatriz, que es la perpendicular en el punto medio. Es por eso que nos conviene el trazo. La línea altura hacia la base en el isósceles se confunde con las demás líneas notables. Bisectriz, mediana, mediatriz. No olvidar porque también lo usaremos en los solucionarios. Y finalmente, para acabar nuestra clasificación, vamos a trabajar con el triángulo equilátero. Famoso este triángulo, muy utilizado en los solucionarios y en las preguntas de exámenes de admisión. Equilátero, como su nombre lo indica, quiere decir tres lados iguales. Ahí está. Ahora, como son tres lados iguales, al sumar 180 grados, lo distribuimos entre 3, a cada uno le corresponde, ojo, 60 grados. Cuando en problemas veamos 60 grados, hay que estar alerta. Quiere decir que posiblemente por ahí aparezca un equilátero. Observación. Observación. Si usted, reitero, tiene un ejercicio en el cual aparece un 60, pero este 60 grados se encuentra entre dos lados que miden igual, entonces la sugerencia es conecte esos dos puntos y forme un triángulo equilátero. Porque de hecho, si es 60 entre dos iguales, realiza este trazo y el triángulo es equilátero. Queda como consecuencia que esto también va a medir B. Y como consecuencia que estos ángulos también van a medir 60 cada uno. Esa es la idea. Vamos a ver un pequeño ejemplo de aplicación para entender mejor cómo se puede trabajar con este, ¿no?, criterio. Me dicen, calcule el ángulo X en esta situación, pero me dan 40 grados por aquí, 20 grados por aquí, y como puede notar, estos tres lados miden igual como dato. Pero si usted es observador, porque en geometría hay que estar siempre atento a las medidas, 40 con 20, si usted lo junta 40 con 20, profe, 40 con 20 juntos dan 60. Ah, yo le acabo de decir, ¿no? Cuando usted ve un 60 y está formado entre dos lados iguales, como ocurre en nuestro caso, ¿cuál fue el trazo sugerido? Esos extremos, únalos para formar un triángulo equilátero. Ah, ya, profe, eso vamos a hacer. Sí. Vamos a unir el punto B con el punto D, ¿ok? Ahí está, miren. Ese trazo ustedes lo realizan. Entonces ya tenemos que el triángulo ABD, primera condición, el triángulo ABD resulta ser equilátero. Qué chévere. Y como es equilátero, ¿cuánto va a medir este lado que he trazado? Igual que los otros dos. O sea, si este es barrita, barrita, estoy seguro que lo que he trazado también mide barrita. Muy bien. ¿Qué más? Le dije, complete el equilátero, ponga también los ángulos. 60, 60. Pero tenga en cuenta que le dieron al inicio dos lados iguales por acá, el AB con el BC. El triángulo ABC es isósceles. Claro, eso es por dato del problema. Y si es isósceles, este 40 tiene que estar acá. Usted siga completando medidas. A ver, en el triángulo ABC tiene 40 con 40, 80. Más 60, 140. Para cerrar los 180, falta 40 grados más. Yo creo que el problema, muchachos, si observan el gráfico, lo rematamos aquí, ¿no? Porque este triángulo, el triángulo BCD, es isósceles también. Triángulo BCD es isósceles. Lo puede usted comprobar por los dos lados iguales. Pero si usted tiene 40 grados, le falta 140 para 180, lo reparte entre dos iguales, quedaría 70 cada uno. Entonces se demuestra que este ángulo con este otro ángulo, ambos miden 70 grados. Por lo tanto, chicos, el problema se resuelve, ¿no? Este ejemplo de aplicación, porque la suma acá debe dar 180 grados. Planteamos 60 más 70 más X,
180 y bueno, aplicando una resta me daría ¿cuánto? Profesor, va a dar 50 grados, ¿no? Listo, jóvenes. Ahora lo que nos falta ver para terminar ya nuestra teoría son los teoremas asociados a las líneas notables. Acompáñenme en el siguiente bloque. Listo, jóvenes. Vamos a ver la parte de los teoremas asociados a las líneas notables. Por ejemplo, si yo trabajo con un triángulo y voy a trazar, por decir, las alturas, digamos acá ya, una altura 90 grados con otra altura 90 grados. Por si acaso, ¿no? Siempre es bueno recordar algunos conceptos teóricos. Ese punto de intersección tiene un nombre, ¿no? Sería en realidad un punto notable que para el caso de la intersección de altura, chicos, recibe el nombre de ortocentro. No olvidarse. Sí, así se llama, ortocentro. Ahora, la ley matemática que yo voy a plantear para ortocentro, vamos a decir, se cumple lo siguiente. Se cumple. ¿Qué cosa? La medida del ángulo en ese ortocentro con respecto a la medida del ángulo que está allá detrás. ¿Qué relación debe existir? Profe, acá se puede deducir de manera sencilla, mire. En esta figura, ¿se acuerdan que vimos la ley, ¿no?, del cuadrilátero que le dijimos del pescadito, ¿no? ¿Se acuerdan? Que la suma de los opuestos es igual a la suma de estos dos de acá, ¿no? Así que si aplicamos x más y me daría 90 más 90. En otras palabras, son suplementarios. Nos da 180 grados. X más y, o si quieren decirlo, el x, sería el suplemento, ¿no?, del ángulo que está detrás. Ese sería un primer teorema asociado, en este caso, a la línea notable altura, ¿ok? Pero hay más líneas notables. Por ejemplo, muy común en problemas de triángulos, las bisectrices. Entonces, cuando yo vea bisectrices, atención con ello. Mire, si las bisectrices trazadas, jóvenes, son interiores, allí, primero, recordar que el punto de intersección recibe un nombre. ¿Qué nombre recibe? Profesor, eso se llama incentro. Incentro, ¿ok? O sea que yo puedo calcular el ángulo en el incentro, sí, se puede calcular. ¿En función de quién? Del ángulo que está acá detrás, el ángulo Y. Profesor, si yo aplico la ley del boomerang, la suma 180, hago algunas ecuaciones, despejo, reemplazo, me queda el siguiente resultado, que yo lo debo saber ya de memoria ya para esta situación. ¿Cómo se mide dicho ángulo? Profesor, sale así, miren, acuérdese. 90 grados más la mitad del ángulo que está detrás, o sea, la mitad de Y. Puede notar incluso que su medida es un ángulo obtuso porque es 90 grados más un valor adicional, ¿ok? La medida del ángulo en el incentro siempre es un ángulo obtuso de valor 90 grados más la mitad del que está atrás, ¿ok? Listo. Pero así como se trazan bisectrices interiores, también se pueden trazar exteriores, claro que sí. Así que vamos a ver combinación, ¿eh? Observe bien. Usted acá tiene el triángulo y ahora lo que vamos a hacer es trazar bisectrices exteriores, dos exteriores. Vamos a plantear por aquí, una exterior con otra exterior. Ya, para empezar, ¿qué nombre recibe el punto de intersección de estas dos bisectrices exteriores? Chicos, ahora a él se le llama excentro. Excentro, no olvidarse. ¿Y cómo calcular la medida del ángulo allí, en esa posición del excentro? Fácil. Es de manera bastante parecida al caso anterior, solo que en vez de más, le va a cambiar el signo a menos. Eso será todo, fíjese. El ángulo X se puede demostrar con algunas pequeñas, ¿no?, ecuaciones, que sale 90 grados, como le dije, menos la mitad del ángulo que está acá, ¿no?, en el triángulo. 90 menos y medio. Y el punto de corte, el punto llamado excentro, ¿ok? Pero hemos visto corte de dos internas, corte de dos externas. ¿Puede haber la combinación? Puede haber, fíjese.
Si usted trabaja con un triángulo y traza una interior, bisectriz interior, cortándose con una exterior, ahí está. Alfa con alfa, beta con beta. Acá está el punto de corte. ¿Cómo se llama? También se llama excentro. Profesor, sí, porque ¿cómo se define el excentro? El excentro se define como la intersección de dos líneas bisectrices exteriores con una tercera interior. Pero si usted quiere calcular el ángulo en la combinación, en función del tercero, que está libre, entonces ahí cambia. ¿Cómo se va a medir el ángulo, profe? Fácil. Aplicando ángulo exterior, simplemente se puede demostrar que él es directamente la mitad de y medios. Ahí está, jóvenes. Entonces ya tenemos todas las variantes, sabemos cómo calcular los ángulos y vamos a ver un ejemplo aplicativo antes de entrar al solucionario, ¿no es cierto?, del ciclo CEPREUNI que vamos a realizar a continuación. Veamos esta aplicación. Me dice, en la figura, calcule la medida del ángulo X, ¿no?, bajo esta situación. ¿Qué vemos? Dos alturas trazadas. Por acá en este triángulo inferior, dos bisectrices internas. Entonces, la primera figura me lleva al ortocentro. Donde el ángulo formado, hemos dicho, es el suplemento del ángulo que está atrás. Quiere decir que de manera directa vamos a plantear qué medida tiene este ángulo. Por eso de frente a este ángulo, su medida es el suplemento. Él se llama 180 menos X. Correcto. Hemos aplicado el primer teorema. Pero ahora, en la figura triangular inferior, se puede notar que estamos en esta situación. Dos bisectrices interiores, ese punto de corte va a ser nada menos que el incentro de ese triángulo. ¿Y cómo se mide el ángulo allí? Lo hemos dicho, usted aplica la fórmula 90 más la mitad del ángulo que está atrás. Profesor, entonces el ángulo de medida 4X ubicado en el incentro debe ser igual a 90 grados más la mitad. ¿Pero la mitad de quién? No de X, sino de L. De 180 menos X. Ah, muy bien. Entonces vamos a poner la mitad de 180 menos X. Bueno, y habrá que resolver esto, ¿no? A ver, rápidamente. 4X es igual, a ver, el 2 pasa a dividir y me queda 90. Más otro 90 me va a dar 180. Pero acá me va a quedar una fracción. X medios. Que si yo lo paso a sumar, me daría 9X medios. Igualado con 180, podemos ver que la respuesta para el ángulo X arroja un valor de 40 grados. Y de esa forma hemos visto una aplicación para el uso de nuestras fórmulas con líneas notables. Chicos, muy bien, de esta manera hemos concluido este esquema teórico acerca de esta figura fundamental llamado el triángulo. Pasamos a continuación al solucionario de los problemas CEPREUNI. De esta manera damos por concluido esta sesión académica del tema triángulos, acá en la Academia Genios. De otro lado, muchachos, no quería despedirme sin antes, ¿no?, recomendar este libro tan bonito e interesante acerca de precisamente lo que estamos tratando, construcciones en triángulos. Construcciones en triángulos. El autor, mi estimado amigo, el ingeniero José Luis Mesa Barcena, y es una de las obras más difundidas a nivel de academia. Es el libro realmente el bestseller, el libro más vendido, más pedido y solicitado por los estudiantes. Así que ustedes no deben dejar de tener esta obra que les va a ayudar a realizar trazos diversos, como dice el título, construcciones. Si quieres ser un tigre en la construcción y trazo de triángulos, de hecho, necesariamente debes tener la obra del ingeniero Mesa Barcena, Construcción en triángulos. Es autor también de otro libro similar de construcciones en circunferencia. Así que nuestro autor Mesa Barcena incluso promete, ¿no?, sorprendernos con un nuevo libro prontamente que va a aparecer, que él ya se va a encargar de publicitar en su momento. Así que, muchachos, con esto me despido y nos veremos en la siguiente sesión ya con el tema
congruencia de triángulos. Hasta la próxima.